¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bueno, acá en ELEX o Helix 2, ¿ok? Yo no jugué el 1 y lo comento desde ya. Ojo, quiero hablar un par de... Este episodio no va a ser muy largo, pero antes de comenzar, decir un par de cosas que creo que el juego... O sea, que ustedes tienen que saber antes de jugar el juego, ¿ok? Uno es... Los sonidos de este juego no son muy buenos. La música es buena, la música de ambiente también es buena. La voz es parcialmente buena, no es mala, pero tampoco está muy bien hecha. Porque se entiende, es una compañía que no tiene tanto presupuesto y obviamente no puede crear un juego tan bueno, o sea, tan perfeccionado. No es que sea malo, es un juego tan perfeccionado. Y voy a jugar este juego, lo voy a dar vuelta y todo, pero pensando en esas primeras cosas que acabo de comentar. ¿Ya? Van a haber cosas que obviamente no van a ser buenas y otras que van a ser malas o muy buenas, todo depende. Pero nada, eso. Vamos a comenzar de nuevo y vamos a ver qué onda. Magellan, home to a civilization of millions. 166 years have passed since the comet hit, turning everything to ashes. A new era has begun. The war between the free people and the Alps is over. The hybrid lost control of its armies and ceased to function. The Alps became understanding and peaceful. The ELEX was released, and once again spread across the entire hemisphere, below the Alps' ice palace. But humans are quick to forget. Many of the larger settlements claimed the victory as their own, and paid little interest to the affairs of others. Only a few remember those dark times, or one Commander Jax. My name and my deeds faded away in the mists of myth and legend. Many years after the war with the Alps, humankind is plagued by petty conflicts and territorial disputes. Even though there's still the persistent uneasiness about the strange celestial phenomenon that was called forth by the hybrid before its defeat, I know that an unknown foe will come soon. The lives of all the aware will be shaken to their very core. All my efforts to prepare humanity for this impending danger were for naught. Humans forget. A vague, unknown threat looming in the sky quickly became nothing but a small, daily nuisance to most. Until now.
Ya bueno. I better get out of here before these things make short work of me. Como dije, van a haber cosas buenas, van a haber cosas malas. Denme un segundo. Ya bueno. I better get Ya, out of here before sorry. these things make short El work juego of me. crashó. Vamos a tratar de recoger un par de cosas hasta acá. Estuve obviamente modificando los gráficos y todas esas cosas. Le bajé un poco el sonido de los efectos porque realmente es muy malo el sonido de los efectos. Pero ojo que eso no quiere decir de que el juego sea malo. Para crear una modificación de objeto, buscarlo en la This lista y damn que tower landed realmente... right on my fucking house. Guess I can forget about my gear. Es carne frita por 3, genial. Se puede cocinar, no sabía que se podía cocinar, la verdad. Bueno, eso nos va a dar un poquito de ayuda. Al principio va a ser muy difícil porque este juego es así. Al comienzo es bastante difícil matar monstruos, digamos. Pero gráficamente tampoco está tan mal, yo pienso. O sea, dentro de todo, para no ser una empresa AAA, yo creo que está bien. Si me preguntan a mí. Ahora no me acuerdo cómo bloquear, la verdad. Atacar, esquivar. Ah, no puedo hacerlo ahora. Madre. Espérenme un segundo. Ajustes. Sonido. Ambiente lo voy a bajar. O sea, no, ambiente lo voy a bajar en 50. Y voz lo voy a bajar en 70. La música lo voy a bajar en 50. Y así no me caga tanto. Y eso yo creo. Let's get the hell out of here. Ahora, bueno, solamente puedo esquivar. Así que... nada más. Ahora no sé cuándo me va a atacar, es lo otro. Lo bueno que se puede por lo menos marcar. Ah, puedo saquearlo, ok. Eso es muy bueno. Como dije, igual no esperen nada del otro mundo. Lo digo desde ya. Es un juego bueno, entretenido. Si te gustan los RPGs y todo, yo creo que podrías darle una oportunidad. Ahora, yo lo compré en oferta. No lo compré el día que salió, por si acaso. Y lo comento para que lo sepan, porque al final creo que igual es importante que sea honesto con ustedes. No, ¿cómo se guardaba el arma? Ahí. Igual tiene estas cosas que a mí no me molestan, pero que son cosas que sí a alguien le podría molestar, que es que, por ejemplo, se para arriba de objetos, como que quieres recoger algo y se para arriba de ese objeto que quieres recoger. Que no, como dije, no lo encuentro nada del otro mundo, pero bueno, uno nunca sabe, la verdad. Lo voy a lootear. Creo que no hay peso en este juego, si no me equivoco. Habilidades. Inventario, creo que no hay peso. Según yo no hay peso. Atributos, esto, bueno. Sí, no hay peso. Bueno, da lo mismo, la verdad. Mejor que no haya peso. A mí no me gusta mucho el peso. En algunos juegos. Pero bueno, no está nada mal. No está nada mal. Voy a agarrar todo lo que vea, porque al final es un RPG, así que... probablemente voy a necesitarlo para craftear otras cosas y todo el tema. Honestamente, o sea, la primera vez que lo jugué no tenía muchas ganas de jugar un juego como este. Y no me gustó. Pero como siempre comento, digo... Yo a veces me levanto con un ánimo de algo en específico. Y si juego otra cosa, lo termino no jugando.
Take it slowly. You haven't recovered from that bite yet. It'll be a while before you get all your strength back. So perhaps you should put off anything too demanding for a few days. Who are you? You can call me Adam. Just think of me as a friend who was in the right place at the right time. That's all you need to know. Ugh, what happened? You should know. You were there. The invaders arrived, started taking over the world, transforming it. Transforming? Terraforming, right? That's an alien species? A most hostile, most dangerous species. So they're not just in Caracas. Their formers have appeared in every region, threatening life everywhere. It's not clear what they want yet. All they're doing for now is spreading infection, killing and destroying. Not a promising start. Something's not right. I feel weak. Yes, you were bitten by one of those creatures. Looks like it infected you. Some kind of disease. What? A disease? I'm still not sure how it works, but it's clearly all part of the invaders' plan. At the rate they're transforming things, it won't be long before the whole of Magalan is overrun with their plants and animals. Oh, great. You were lucky. It could have been a lot worse. If I were you, I'd stay out of their way and not tempt fate. All other instances of direct contact so far have proved fatal. Where's my stuff? If you're talking about the belongings you had in that hut, you can forget about them. All I could save is what you have on you. How long have I been out? A few days. You're still badly hurt. I did what I could with your wounds. Days? No. Dex! Come on, I'll race you there. Be careful. Dex! Ah! Hey! Damn it! My son's out there somewhere. I have to find him. Then I'd say you'd better do that before anything else. Why are you helping me? These invaders are a threat to us all, and yet no one even seems to have noticed they're here. Everyone's so busy fighting each other, they can't see who the real enemy is. That's where you come in. You might be an outsider to them right now, Jax, but you're strong, smart, capable. You know who I am? I know you did your best to disappear, but not everyone's forgotten you. I need your help to save Magalan, to lead a resistance group. I call it the Sixth Power, a faction separate from all the others, focused on stopping this invasion. I'll show it to you. Meet me in the bastion north of here. No way. I tried to warn people years ago. No one listened. Now we've got the total annihilation of the planet staring us in the face, and still, all anyone cares about is their own stupid shit. I'm done caring about it. I have my own problems. All right. Then deal with your own problems first. We can talk again later. The World Heart to the north. Is it still there? As far as I know, yes. The Berserkers are watching over it. Why do you ask? My son's with them. Then you should go, while things are still quiet around here. It won't stay that way for long. You know where to find me. You know, you'd get around a lot faster with a jetpack. I have one left. Take it. Like I said, go to the bastion when you're ready. We have a lot of work to do. I'll be waiting there.
Entonces, la primera parte del juego va a ser gran parte de diálogo, la verdad, porque es el comienzo. Entonces, probablemente sea gran parte de diálogo, ¿ya? Como para entender un poco la historia, porque yo no jugué el uno y no voy a jugar el uno. O sea, el uno es del 2017 y yo creo que con este me basta, la verdad. Ahora, es un mundo abierto. Hay mucha gente que dice que es mejor que... Ojo que esto queda a criterio de cada persona, por si acaso, ¿no? Lo que voy a decir... I should look for a healer among the berserkers. Has conseguido una mochila de pulsarete para activar cuando combustible que te esto queda a descripción de cada persona, pero mucha gente, o no sé si mucha, pero varias personas han dicho que este mundo es más vivo que los mundos de Assassin's Creed, ¿ya? Que yo opino lo mismo, aunque no lo he jugado todavía, pero creo que Assassin's Creed mucho relleno y se sienten mundos muy vacíos, la verdad. Y eso es lo que no me gusta de Assassin's Creed, y por eso es que no creo que me compre el próximo Assassin's Creed que va a salir, porque la verdad que como que ya no me... no sé, hay ciertas cosas que no me agradan de Assassin's Creed, pero bueno, eso es otro tema. LT para usar la mochila, denme un segundo. La ya bueno, me ha crachado dos veces, pero bueno. No me voy a quejar. Has conseguido una mochila de okay, perfecto. Después lo voy a usar, pero primero quiero revisar qué mierda hay acá y ya. Como que yo, la verdad que no, mientras que pueda jugar no tengo problema, no me molesta en absoluto. Y como el espacio es infinito, según yo, lo del jetpack me gusta, la verdad. Lo encuentro interesante. Yo trabajo de mochila de propulsor para aumentar la capacidad de combustible y ya. Esos son pociones más grandes, más mineral y todo el tema. Como le digo, a mí me gusta, la verdad que no me parece nada mal. La primera impresión que tuve cuando salió fue que no me gustó. Pero bueno, todo puede cambiar, ¿no? Un arco... Lo que tengo que acostumbrarme es el inventario de este juego, porque la verdad que el inventario... Y lo de la rueda, que eso es lo otro, que yo no me acuerdo cómo funciona la rueda. Me van a ver usar indiscriminadamente el jetpack porque tengo un mod, así que por si acaso lo digo desde ya, como para que sepan solamente porque es así. Ahora, vamos a ver esto de acá, porque yo soy amante de los mods y amo a la gente que modea los juegos. Así que, mi juego, mi experiencia, cada quien hace lo que quiere. Veamos qué hay acá, no tengo idea. Pero como dije, a mí gráficamente y jugablemente me agrada, la verdad. No siento que sea un mal juego. ¿Qué es esto? Un mapa, ¿no? Parece. No sé por qué me sigue usar mochila propulsora. No sé por qué, espérense un segundo. Lo que quiero ver es lo de la rueda. LB. A ver. ¿Cómo ataco? Manteniendo presionado. Ok. ¿Y la rueda? ¿Cómo se abre la rueda? Que eso es algo que no tengo idea. Este es el mapa, ese es el inventario. Esto no sé qué cosa es.
Esto se puede poner en el inventario, se supone. Asignar rápido y uno podría asignarlo al 7, por ejemplo. Sobre el cuerpo, elimina cualquier efecto sobre el cuerpo. ¿Y cómo abro la rueda? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Guardado rápido. Tiene que haber alguna forma de poder abrir. No, sorry si no sé, pero es que realmente no tengo idea. Bueno, por ahora no puedo, creo que por ahora no puedo abrir la rueda de ayuda. Así que miren, se ve, como dije, se ve bastante bien. Me gusta. Me gusta. Está genial. Vamos a tratar de usar el arco, yo creo, para ver qué onda. A ver qué tal funciona. Me gustan los movimientos, la verdad. Se siente bastante genial. Y no estoy exagerando, honestamente. Yo soy bien crítico con los juegos. Lo que veo sí es que las flechas se pierden, parece. Ahí está la mochila, miren. Bacán. Okay, genial. Entonces, todavía tengo flechas, así que bien. Has activado un teleport, ahora podrás regresar a este lugar en cualquier momento mediante un mapa. Okay. Genial. Bacán que hayan teleport. Se supone que este cuerpo no lo pude lootear. Tal vez sí lo puedo lootear ahora, no tengo idea. Me lo está marcando en el mapa, no sé. Ahora sí puedo lootearlo, ok. Está bien. Hasta el momento me agrada. Lo que sí, como dije, va a haber mucha conversación. Good to see you. Ahora las frutas, flores de fuego, no tengo idea. Chili. So glad you're alive. We feared the worst. What happened here? Caught us completely off guard. During the night watch. They blindsided us. The strange intruders? No. The Morcons. See here? They're fallen bloodhounds. The biggest group of them is already moving back up north. Where's Dex? Where's my son? His mother took him with her. Kaya was here? With him? Yes, and she followed the Morcons north. You know she'll never rest until she's defeated them all. Can you heal me? Of course. I can give you a few flasks. But we need the rest for our wounded. Ugh. You look like shit, Jax. I'm all right. Just got bitten by one of those damn creatures. Shit. Better get that looked at. Of course. Thanks. Those large purple formers. Ever see them before? Oh, when the outsiders arrived, they spread out down south. We saw a lot of their creatures when we were out hunting. Couldn't always deal with them, though. Had this whole battle of the factions to deal with. Do you have a healer who can look at my bite? The infection? Most are dead, but Kaya survived. She's the best mage of all of us. Show her your injuries. Why'd you stay here? I am a warlord of the Berserkers. I have responsibilities. I can't just leave the world heart defenseless after an attack like this. Men trust in my leadership. The World Heart is still intact? Thank the stars. The Morcons were only out to kill Berserkers and take our horde of Elexit. The World Heart is unscathed. It continues to deliver mana to the earth. Nature will soon flourish here in Caracas. It's strange that the Morcons dared to go so far. Yes, very strange indeed. They usually keep their destructive urges inside their grotto. Something must have roused them.
probably those intruders and their bizarre creatures. Maybe. But I believe they have other motives. They're religious fanatics who worship a violent god. Who can guess what motivates such people? When you meet Kaya, be patient with her. Veamos. He's taken the losses over the Ese last es el few days quite hard. teleport. She fought the Morcons to the very end. Tried to... You've really got to watch your back around here. Caracas is a tough place. Trouble? Obviously. It takes its toll. We can always use more people. But, though we may be few, at least I have materials for weapons so we can fend off external attacks. Do you have a weapon for me too? I don't give weapons away for free, if that's what you're asking. But I've got a little forge, and you're welcome to use it if you want. If you don't know how it works, I might be able to teach you something, but I won't do it for free. So you should have a little experience and a couple of shards in your pocket. If you're looking to buy something, I've got a few things lying around, but I need most of what I've got for the boys. O sea, por ahora no voy a comprar nada porque efectivamente no tengo nada. Puedo tratar de abrir cofres o sacar ciertas cosas que me puedan servir. Puedes equipar modificadores y propiedades desde el inventario para mejorar tus estadísticas. Bueno. Esto es mineral de hierro, está bien. Esto es un vendedor. Eso está clarísimo. Ahora quiero ver una cosa. Esto no sirve de nada. Esto, bueno, sirve para ver el mapa. Lo que sí les voy a decir es que necesitan un PC más o menos potente para correr este juego, más allá de que los gráficos no sean excelentes, ¿sabes? Porque no está bien optimizado. Es lo único que les puedo decir. Yo tengo una 4090 y me corre a 90 FPS en ultra. Pero por eso les digo, o sea, no sé cómo les correrá a ustedes, pero lo digo por si acaso. No es un mal juego, ¿ya? Pero hay cosas que Piranha Byte no va a arreglar. Porque yo no es que conozca 100% la compañía, porque no la conozco 100%. Pero sé que ellos no se dedican, o sea, se dedican a escuchar, digamos, a la gente que compra su juego, sí, correcto. Se dedican a tratar de fixear todos los errores del juego también. Pero como no tienen un presupuesto demasiado elevado, no se dedican a perfeccionar demasiado el juego. Lo perfeccionan a un punto donde realmente tú puedes jugar tranquilamente el juego. Eso. Y tampoco van a ver un DLC de esta empresa porque tampoco saca DLCs. Solamente en Helix One, en el 1 sacó DLCs, sacó solamente un DLC. Pero más que eso no. Ahora, el tema de las misiones secundarias, ¿qué es esto? Por escrito, dice, este objeto no se puede vender, objeto de misión, un trozo de mapa más grande. Foto de mi hijo. Esto lo puedo mirar, esto lo puedo mirar, ok. Esto no sirve de nada. Misiones principales. ¿Qué es esto? Parece ser que las criaturas que aparecieron con la invasión me han infectado. Se cura, puede sentir cómo se expande mi cuerpo. Fíjate cómo me está combinando. No sé cuánto tiempo voy a poder resistir. Estoy desesperado por algo que me alivie o mejore una cura. Entonces, creo que esto lo puedo marcar en el mapa, si no me equivoco. Y lo podríamos ver, ¿no? Creo. Ah, esta es la marca. ¿O no? Sí, esa es la marca. La marca amarilla es la marca, ok. She fought the Morcons to the very end. Tried to prevent the worst. Vayamos. No creo que haya nada, honestamente, en esta parte. No veo nada.
Hay un bicho ahí. Un bicharraco. Es joven. No sabía que podían ser jóvenes o adultos. La verdad. Se mueve mucho. ¿40? ¿Ok? Se mueve demasiado. Se mueve demasiado. Vamos. O sea, me pegó una vez. La verdad que no es tanto. Es poco lo que me pegó, creo yo. Hay gente que compara este juego con el Elden Ring porque al principio es muy difícil de avanzar porque las criaturas son muy fuertes. Pero yo no pondría esa comparativa. Creo que Elden Ring es bueno, ¿no? Este también es bueno, pero son comparativas muy diferentes. Salud, amor. El arco no está nada mal. Como para empezar por ahora. No veo que tengan muchas mecánicas los monstruos, la verdad. Por ahora está fácil. Ahora cada vez que mato algo tengo que guardar el arma y volver a sacarla después porque no me deja lootear cuando estoy haciendo eso. Lo bueno es que el juego que graba a cada rato realmente. Ahora puedo fijar, eso se me había olvidado, puedo fijar el objeto, ¿no? Déjame ver, me estoy acostumbrando todavía, tío. No, esto no se puede fijar como objetivo. Así que va a ser un poco más difícil. Y yo hubiera pensado que el ataque sería como un ataque normal, pero no. Pero me gusta, o sea, no voy a decir lo contrario. Obviamente que miren, por ejemplo acá se queda pegado esto y eso no me agrada, pero bueno. Da lo mismo, nada más. No influye tanto tampoco. He podido matar a algunos monstruos. Nada mal. Nada mal. O sea, pensé que me costaría más, pero no. No lo voy a poner en difícil porque sé que hay monstruos mucho más fuertes que eso. Y este es el comienzo. Y estoy seguro que es acá, así que probablemente la mejor idea sería a ver. I want to see Kaya. Let him through. Hi. Finally, the mysterious stranger honors us with his presence. Sorry, I got held up. Oh, well, how can I complain when faced with such a valid reason? All right, I get it. You're angry, but I've spent a few days out cold in some ruins. Is that so? And how did that happen? Maybe you haven't realized, but we have a new enemy. Yeah, I noticed. As if I didn't have enough problems. As you can see, my hands are pretty much full.
You're going to take our son on one of your expeditions? He's better off staying with us right now. There have been far too many attacks on the fort lately. He's not safe there anymore. Oh yeah, much safer out here. I don't need a lecture from you. Mister, I like to disappear into my hut when things get difficult. Actually, the hut is gone. Buried under one of those flying fortresses. I'm happy to hear it. I never understood why you chose to hide in there instead of living with us. I didn't want to burden you with my problems. I respected you too much for that. Don't make me laugh. You felt wounded because the faction leaders wouldn't listen to your warnings of the potential dangers. And instead of accepting that failure and moving on, you curled up into a ball and wasted years of your life. You were a great man once, Jax. Think of all you did. Fighting your own people, storming the Ice Palace, defeating the hybrid. Not everyone remembers it that way. I was there, and that is exactly what happened. No matter what people remember, or choose to remember. Well, those potential dangers, as you call them, are right in front of us now. We both saw this coming. And now it's up to us to fight for everyone's survival. I know, just as it ever was. People are too preoccupied with their own lives to worry about the future of humanity. But that doesn't mean you should ignore your own life. If only you had been a real father to Dex, none of this would have happened. Do you think I should have left him on the battlefield at the World Heart then? No, of course not. Anyway, Asker will take good care of him. He would never leave him behind. Unlike you. Where's Dex now? He's nearby. Asker is teaching him a lesson in patience. You would think he would have learned that from us. Oh, very funny. What? Don't you think I know I could have done better too? That this wasteland is no place for him? If you have any better suggestions, let me know. But don't look at me like that. Don't you dare judge me. Dex needs to be somewhere safe. Really? Then why don't you do something about it? It's about time you took care of your own son. I just hope you know what you're doing. I've been speaking to this old man, Adam. He's been treating my wounds. He said the Bastion in the north should expand, become a major power. Sounds like that would be a safe place. What are you talking about? Adam? An old man? For goodness sakes, Jax, what have they done to you? Are your senses so impaired that you can't see what's in front of you? What's that supposed to mean? There is only one old man in the Bastion who fits your description. And that is Dawkins. Dr. Adam Charles Dawkins. I was talking to Dawkins? I don't believe it. How badly did they hurt you, Jax, for you not to recognize him? This is the man who set the Albs against the Free People, who plunged Magellan into years of war, all for the hybrid. The miserable bastard who, let's not forget, was inside a mechanical pod until recently. Of course, he's but a shadow of what he was. It almost sounds like you would have forgiven all his crimes against humanity. The killing machine from back then has been destroyed. The shattered husk that survived barely has the strength to tell you what he knows. Dawkins is just an old man now. Without his machine, I don't think he's anything to worry about, to be honest. Ugh. That explains a few things. I should pay him another visit. Yeah, why don't you do that? After all, he only stole a whole year of your life. No. Something's wrong. I need your help. You look exhausted. What happened?
One of those creatures, one of the invaders, it bit me. The old man says I'm infected, but he didn't know what with. Well, I can probably mix you something once I'm back home in Tavar. But we're in the middle of a battle with the Morcons. So I'm afraid you'll just have to hang in there for the moment. I don't recognize you anymore. You're obsessed with the fight against the Morcons. Did you see what they did at the World Heart? It was a massacre. They practically wiped out all our warriors. We have to strike back before they can reach the grotto. Once they disappear inside, we'll be dealing with more than just their bloodhounds. They'll unleash their destroyers, and who knows what else on us. We need to talk about this new enemy. We're gonna have a lot to deal with. I know. That's one reason I'm out here. Because of that and all the other threats to our lands. I always expected something like this, just not this soon. Could it be the aware that the hybrid spoke of? It's more than that. I think he might have even called them here somehow. One of the last things the hybrid did was to fire a signal into the sky. It caused a strange celestial phenomenon no one's been able to explain. That isn't a comforting thought. People need to prepare for what's coming. But damn it, I just don't have the time right now. I can't leave until I solve this situation with the Morcons. I'll take care of your Morcon problem. And how are you gonna do that? You're sick. I'm going to need your help against these invaders. It's pointless for you to waste your energy on trivial skirmishes. A couple of Morcon bloodhounds won't be able to stop me. Very well. I'll gather my men and prepare for a retreat. But be careful. Those animals will do anything to get their hands on Alexit. Ya bueno, lo que pasa es que aquí realmente hay que leer todo o escuchar todo lo que nos dicen porque este juego te da dando misiones en base al texto, ¿ok? Así funciona y es lo que hay, así que está bien. Acá de subir de nivel a ver te ajuste, para abrir el punto de atributo busca un profesor y gasta un punto de aprendiz para repartir los puntos de atributo busca a un profesor y gasta un punto de aprendiz. Ok. Yo creo que probablemente la fuerza representa tu poder físicamente, el daño cuerpo a cuerpo desbloquea objetos y aptitudes. La compresión describe la condición físicamente, incrementa la energía vital y desbloquea objetos y aptitudes. Mejora la destreza, aumenta el daño a distancia y desbloquea aptitudes. Yo creo que a distancia probablemente. La inteligencia refleja tu capacidad mental. Esta aumenta el daño mágico y te permite usar la eliminación de objetos. También puede ser. Ingenio aumenta el daño de tus golpes críticos y te permite... Esto está muy bien, ingenio. Pero complexión y ingenio por ahora yo creo que puede ser una buena forma de repartir mis puntos. Que aumente mis ataques críticos. Refleja la capacidad mental aumentada al mago. No sé si quiero ser mago, honestamente. Tal vez quiero ser arquero. Y aprender habilidades. Puede ser. O sea, ¿cuántos puntos tengo? Porque realmente parece que tengo varios puntos. Probablemente eso sea lo mejor por ahora. Estas son mis habilidades. Necesito elipse para poder subir de nivel las habilidades. Y ya, bueno, las veremos en el siguiente episodio porque en este momento realmente no tengo más tiempo para seguir. Permite usar un hechizo de berserker. Aquí se puede usar maná, 20% más de maná. Inteligencia 10. ¿Y qué más hay? Hay combate, supervivencia, complejidad y fuerza, ¿no? Y esto esto es cuerpo a cuerpo, creo, ¿no? Pero te lleva, pero también puede ser a distancia. Inteligencia y destreza. Claro, todo esto necesitan un profesor para aprenderse realmente. ¿Y qué es esto? Personalidad, otorga puntos de atributo adicional. 10 puntos de atributo adicional. No sé lo que será esto, la verdad. AP, puntos de atributo. El berserker, bueno, es una especie de mago. El Morcon, ¿qué cosa es?
Te quieres a ti mismo. Y esta es la mochila de impulso. Look after Dex, do you hear me? Así que, bueno, yo creo que lo dejo hasta acá. Happens to him. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, compartan el canal. Y yo ya los veo en la siguiente, porque... estas son las misiones, no sé. Misiones completadas, perfecto. Está todo bien explícito, la verdad. Así que eso, ya nos vemos en el siguiente, cuídense.